requerimiento definitivamente tiene que estar bien elaborado, debidamente formulado en todo el contexto, ¿no? Definiendo adecuadamente las características técnicas, las condiciones contractuales tienen que estar totalmente objetivas y todo lo demás. Nuevamente reitero, ¿no? Si un requerimiento está bien elaborado, pues vamos a tener una alta probabilidad de éxito en esa contratación. Si es que ese requerimiento no está bien formulado, no está bien elaborado, vamos a tener una serie de complicaciones en las siguientes etapas del proceso de contratación pública. La sesión anterior hemos desarrollado aspectos relacionados al órgano a cargo del procedimiento, es decir, al comité de selección o al mismo órgano encargado de las contrataciones. Cualquiera de los dos se puede hacer cargo de un procedimiento de selección, tal como lo hemos visto en la sesión anterior, va a depender del tipo de procedimiento de selección, ¿no? Por ejemplo, para el caso de licitación y concurso público, siempre se designa un comité de selección. También hemos analizado la conformación de este comité de selección, quienes están impedidos de formar parte de los comités de selección, cuál es el rol y la función que debe desempeñar este comité de selección. A modo de resumen, podemos señalar de que este comité de selección o el órgano a cargo del procedimiento tiene por función preparar el documento del procedimiento y finalmente gestionar la etapa de selección, cuyo objetivo es seleccionar al postor con quien finalmente la entidad va a perfeccionar el contrato. También en el marco ya de las funciones que desarrolla este órgano a cargo del procedimiento, pues hemos, a ver, hola, si me logran escuchar. En el marco del procedimiento, en ese marco hemos desarrollado también los documentos del procedimiento de selección, ¿no? Documentos del procedimiento de selección que definitivamente hemos analizado en bastante detalle, ¿no? Cómo es que se formula estos documentos del procedimiento, principalmente las bases, ¿no? Las bases del procedimiento de selección. Entonces, con todo ello, bueno, ya estamos en 4 minutos, sí, 7 con 4 minutos. Un minuto más vamos a esperar a ver si alguien más se puede conectar para poder dar inicio a la sesión del día de hoy. Se me desapareció la imagen, por eso fui a ver el tema del router. Ya, bueno, entonces hemos finalizado con la etapa de actuaciones preparatorias. De hecho, esto, una vez que ya el comité de selección elabora las bases, tal como lo hemos visto, las bases tienen una serie de contenido, de un capítulo, una sección general y una sección específica, y en la sección específica se desarrolla o se agrega, o el comité de selección incluye información que requiere estas bases estándar, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, que también lo hemos desarrollado. Entonces, una vez que ya estas bases están debidamente elaboradas, se gestiona su aprobación. Y ahí también les comentaba, ¿no? Ojo que la elaboración de las bases es responsabilidad del comité de selección. Entonces, o del órgano a cargo del procedimiento, que también puede ser el mismo órgano encargado de las contrataciones, ¿no? Entonces, estas bases tienen que estar debidamente visadas para poder gestionar su aprobación. Los 3 miembros del comité de selección firmamos en las bases, lo damos un visto bueno, dando fe de que hemos elaborado esos documentos o esas bases y que estamos pues de acuerdo con lo que señala, ¿no?
y eso lo mandamos a aprobar al funcionario que tiene la competencia. Según la norma de contrataciones, esta competencia recae en el titular de la entidad, eh, que puede ser delegado, ¿no? Que puede ser delegado pues, a otro funcionario servidor dentro de la entidad. Por ejemplo, el gerente municipal, gerente regional o el gerente de administración, ¿no? Y este aprueba finalmente las bases y con ello ya vamos a empezar a gestionar el proceso de contratación pública. El día de hoy vamos a desarrollar justamente la segunda fase del proceso de contratación pública. Voy a compartir la presentación para ir comentando. Eh, Eh, Maestro sí, Freddy, ¿hay si me alguna permite, pregunta? Sí, 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 claro, te escucho, por de la favor. sesión anterior, a todos los presentes en la sala, buenas noches también a los jóvenes que están participando en esta sesión. Una inquietud de la sesión anterior. Usted trató Sí, sobre claro. la carta fianza, Maestro Freddy. Ajá. ¿Con qué finalidad se exige al contratante, al contratado, la carta de fianza? ¿Y qué porcentaje se aplica para, porque es un fondo de garantía, ¿sí? Cuando se trata, por ejemplo, de la ejecución de un proyecto, de una obra, Ujú, ¿qué porcentaje se le aplica para que se garantice la construcción? Suponiendo que después que se hace la liquidación de obra, se detecta más adelante que hay algunas deficiencias en la construcción, en la obra, con ese propuesto que es la carta fianza, ¿no, maestro Freddy? sí, ¿Y qué porcentaje del total del monto se estila? ¿No? Usted que tiene la experiencia, doctor, en eso. Esa sí, es la sí, duda. claro. En fin, el Ujú, propósito de la carta de fianza. Tiene un propósito, ¿no? exacto. Eh, Bien, como dice Gracias. su compañero, muchas gracias en realidad por la pregunta. La sesión anterior hemos estado analizando las bases y efectivamente hay una parte en las bases que se da una nota de alerta, una advertencia de rojo, ¿no? Donde nos señala de que pues durante el perfeccionamiento del contrato, eh, la entidad tiene que verificar si, por ejemplo, la garantía de fiel cumplimiento que está presentando el postor ganador de la Buena Pro cumple con todo lo que señala la norma, entre otras cosas que sea una garantía eh, verídica, ¿no? Porque ya hemos visto en muchas entidades, sobre todo entidades subnacionales, me refiero a gobiernos regionales, locales, donde el postor, al momento de presentar la documentación para el perfeccionamiento del contrato, pues adjunta una garantía que no es real, ¿no? Falsificada. Entonces, la nota importante que hemos analizado en la sesión anterior se refería a ese tema, ¿no? Ahora, la pregunta de su compañero va en el sentido de que cuál es el objetivo o cuál es la finalidad de esta garantía. Un poco para darles el contexto, porque esto lo vamos a ver también en la parte de perfeccionamiento de contrato. Cuando uno participa en un procedimiento de selección, ¿no? Y dependiendo del monto que involucra la contratación, hay ciertos requisitos que debe presentar el postor ganador de la Buena Pro para poder perfeccionar el contrato. La regla general es que siempre está en obligación de presentar una garantía de fiel cumplimiento. Es un requisito para perfeccionar el contrato la garantía de fiel cumplimiento. Es la regla general. Esta garantía se presenta por un monto equivalente al 10% del monto del contrato original o del monto adjudicado, para que me entiendan, ¿no? El monto adjudicado. Y es un requisito para el perfeccionamiento del contrato. Esta garantía fiel cumplimiento, como su propio nombre lo señala, es garantizar pues que el contratista ejecute adecuadamente la prestación, es decir, la entrega del bien, la ejecución del servicio o la ejecución de la obra. Entonces, el Estado o la entidad lo que busca es garantizar de alguna manera de que pues cumpla adecuadamente el contratista con la ejecución de esa prestación, ¿no? El objetivo de la garantía de fiel cumplimiento es eso, que se ejecute adecuadamente. El monto 10% del monto del contrato original o monto adjudicado. Ese es el monto, el porcentaje que se solicita. La norma también ha precisado de que esta garantía de fiel cumplimiento se puede presentar a través de carta fianza o una póliza de caución.
¿no? Cualquiera de los dos te da la opción la norma, ¿no? Por lo general, en las entidades presentan carta fianza. Y, y lo que les comentaba la sesión anterior es que estas cartas fianza se tienen que hacer una verificación. Porque recuerden de que al momento de perfeccionar el contrato o al momento de revisar los documentos para el perfeccionamiento del contrato, pues esa responsabilidad recae en el área de abastecimiento, en el órgano encargado de las contrataciones. Es el quien revisa toda la documentación. En muchos casos busca el apoyo del área usuaria, caso particular en la ejecución o consultoría de obras, ¿no? En esta etapa de perfeccionamiento de contrato, se revisa algunos requisitos de calificación, por ejemplo, equipamiento estratégico o la experiencia del personal clave. Y en ese interín, en esa revisión, puede pedir apoyo efectivamente al área usuaria para que apoye revisando estos documentos. Pero de acuerdo a lo que señala el artículo 5 del reglamento, el responsable de la gestión administrativa del contrato, entre ellas el perfeccionamiento de este contrato, es del órgano encargado de las contrataciones. Entonces, al ser nuestra responsabilidad, digo nuestra porque yo actualmente trabajo en un órgano encargado de las contrataciones, pues tenemos que asegurarnos que esa carta fianza sea verdadera, ¿no? Entonces, el objetivo de la carta fianza es eso. Ahora, ya en la ejecución, la norma establece un plazo de vigencia de esta carta fianza, o sea, de la garantía de fiel cumplimiento. En el caso de bienes y servicios, esta carta fianza o esta garantía se debe mantener vigente hasta la conformidad. Es decir, hasta que el área usuaria pues otorgue la conformidad del bien, del servicio, de lo que hemos contratado. Y en el caso de consultoría de obras y obras, ejecución de obras, te señala que la garantía de fiel cumplimiento está vigente hasta el consentimiento de la liquidación, ¿no? Entonces, obviamente ahí tiene que pues, el contratista ir renovando su garantía de fiel cumplimiento, ¿no? Ahora, ya en la práctica muchas veces se da de que producto de un incumplimiento, por ahí el contratista, no sé, se ha retrasado o no ha ejecutado correctamente, puede llegar la entidad a resolverle el contrato, ¿no? Es bastante usual que pase esto, ¿no? Ya en una ejecución de la prestación. Entonces, cuando sucede ello, la norma le habilita a la entidad de que ejecute esa garantía de fiel cumplimiento, porque lo que respalda esa garantía de fiel cumplimiento justamente es la ejecución de la prestación dentro de los parámetros establecidos en el contrato, ¿no? Si se resuelve un contrato, eso le habilita a la entidad a poder ejecutar esa garantía de fiel cumplimiento. Y acá una precisión, siempre que el contratista no lo haya sometido a un medio de solución de controversias o eventualmente ha quedado consentida. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo entidad resuelvo un contrato, ¿ya? Si yo resuelvo un contrato, por ejemplo, por incumplimiento, puede ser que el contratista no esté de acuerdo con esa resolución, ¿no? Y este contratista tiene un mecanismo donde puede cuestionar esa decisión de la entidad. Esos mecanismos se llaman los medios de solución de controversias: conciliación, arbitraje y, bueno, la Junta de Resolución de Disputas para el caso de obra, ¿no? Entonces, yo, contratista, no estoy de acuerdo con la entidad, con la resolución de mi contrato, lo someto a un arbitraje, ¿ya? Si en el arbitraje el tribunal arbitral o el árbitro único lauda y dice que la entidad efectivamente tenía razón, está en lo correcto haberte resuelto, con esa respuesta ejecutas la garantía. Esa es una forma. Una segunda forma es cuando la resolución del contrato queda consentida. ¿A qué me refiero? Para que el contratista ejerza ese derecho de someter a un medio de solución de controversias, por ejemplo, un arbitraje, hay un plazo legal. Hay un plazo legal. La norma señala que son 30 días hábiles. Por ejemplo, si supongamos que hemos resuelto el contrato el día viernes, ¿no?
El día viernes era pues, ya estábamos 14, 13, ¿no? 13. Entonces, tiene 30 días hábiles luego que se ha resuelto para que pueda someter a un medio de solución de controversias, conciliación o arbitraje, ¿no? Si no somete en ese plazo legal a conciliación o arbitraje, la resolución queda consentida. Con ese consentimiento se ejecuta la garantía de fiel cumplimiento. Ya, un poco para que me puedan entender también. Quizás no muchos manejan el tema de este tema, entonces he tratado de ser lo más explícito posible. A ver, Muchísimas gracias. ok, Gracias, gracias. gracias. Entonces, de hecho, este tema lo vamos a ver ya en la parte de ejecución contractual. También tenemos un par de sesiones donde vamos a analizar todo lo que corresponde al perfeccionamiento del contrato y la ejecución propiamente dicho de la prestación, o sea, la fase de ejecución contractual. El día de hoy vamos a desarrollar la segunda fase del proceso de contratación pública. Es decir, para ponerlo un tanto en contexto, ¿no? Ya, para poder pasar a la segunda fase del proceso de contratación pública, significa que ya la entidad tiene aprobado las bases, lo que ha hecho seguramente es registrar toda la información en la plataforma del SEACE para que pueda iniciar con la convocatoria y poder iniciar pues la segunda fase del proceso de contratación, que es la fase de selección. Pues el día de hoy vamos a analizar ese tema. Vamos a ver en primer momento qué métodos de contratación establece la norma de contrataciones para poder gestionar y seleccionar al postor, con quien finalmente vamos a perfeccionar el contrato. Dentro de ese marco vamos a analizar los tipos de procedimientos de selección, sus plazos, etapas de cada uno de estos procedimientos de selección, una mirada general de lo que es la admisión, evaluación, calificación, porque en una segunda sesión o en la próxima sesión vamos a analizar en mayor profundidad sobre todo esta etapa, ¿no? La admisión, evaluación y calificación. Además de ello, vamos a ver cómo culmina el procedimiento de selección. ¿Ya? Entonces, a ver, un poco para poder darle un contexto, vamos a hacer la siguiente analogía. Y acá sí quiero que me ayuden, porque de hecho, un tanto para entender cuál es finalmente el objetivo de esta segunda fase. Que dicho sea de paso, ya lo hemos estado comentando, ¿no? A ver, imaginemos, a ver si me ayudan con el audio. Si tienen alguna consulta, sí, pueden habilitar el audio, pero si no fuera así, por favor, sí les pediría que hay que ponerlo a un modo silencio. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, imaginemos, a ver, esta analogía, ¿ya? Imaginemos que nos otorgan un bono de 500 soles, ¿no? La institución, la entidad donde laboramos nos dicen te vamos a otorgar un bono de 500 soles bueno, por los resultados que has mostrado este último mes. Yo sé que en el Estado no pasa esto, no, en realidad no pasa, ¿no? Difícilmente que tener un bono por tema de resultados, ¿no? Ya, supongamos que sí, pues, ¿no? De alguna manera la entidad nos ha decidido y nos están dando un bono, 500 soles. Con una condición, que podamos adquirir con ese bono un equipo, un teléfono, un celular, ¿ya? Con estas tres características. Una cámara de 25 megapíxeles, memoria de 1 gigabyte, pantalla de 6 pulgadas, ¿ya? Y bueno, volteamos al mercado y verificamos que tenemos estas tres posibilidades, estas tres opciones. Una primera opción, con las características que ustedes están viendo ahí, la cámara de 25, memoria de 1 gigabyte, pantalla de 6 pulgadas y un costo de 500 soles. Primera opción. Segunda opción, igual, con las características que ustedes están viendo ahí en pantalla, ¿no? 35 megapíxeles, 1 gigabyte y 6 pulgadas, cuyo costo es 450 soles. Y una tercera opción, igual, ¿no? Cámara de 30 megapíxeles, memoria de 2 gigabytes y una pantalla de 6 pulgadas. Pregunta, ¿cuál de las opciones seleccionarías y por qué?
Acá sí necesito que me ayuden con su participación. Pueden hacerlo por el chat y decir por qué seleccionarían el primero, el segundo o el tercero. Tomando en cuenta, fíjense que disponemos de 500 soles y ya nos dieron 3 características que obviamente vamos a tratar de cumplirlas, ¿no? ¿Qué opción seleccionarían ustedes? ¿Alguien? Anímense, sin miedo al éxito. A ver, ¿alguien podría decir por qué uno, por qué el 2 o por qué el 3? A ver, nadie quiere escribir, yo sé que es sábado. Por favor, a ver, ¿alguien se anima? Por ahí veo, somos de más de 23, 25 participantes, en realidad. A ver, ¿alguien se anima? ¿Qué opción seleccionarían? ¿La primera, la segunda o la tercera? Por ahí está Adrián, Jessica, eh, Luceli, Noemí, Solange, William, Diana, Elba. A ver, ¿alguien se anima? ¿Qué opción seleccionarían? Sencillo. Sí me están escuchando, ¿no? William me dice, a ver, muy bien, William, muchas gracias por tu participación. Es importante la participación, por favor, estimados, tenemos que participar, porque si no, eh, se hace un monólogo, ¿no? La idea no es esa. La idea es que puedan, pues, preguntar, consultar, ¿no? A ver, Williams me dice, la opción de 450 soles, porque cumple con las especificaciones técnicas y está por debajo del bono otorgado. Fíjense, Williams está tomando en cuenta 2 aspectos. Primero, eh, el tema de ver si cumple con el aspecto técnico. Y segundo, el tema de costos. Solange me dice la opción de 500, es decir, la opción uno. ¿Y por qué la opción uno, Solange? ¿Cuál sería eh, la motivación para la opción uno? ¿Ya? Ya. Dice, porque cumple con las especificaciones técnicas. Muy bien, muchas gracias. A ver, esto que estamos haciendo, esta pequeña dinámica que estamos haciendo, es lo que se realiza en la etapa de selección de un proceso de contratación pública. ¿Ya? Si lo pasamos a un procedimiento de selección, un proceso de contratación pública, tenemos ciertas características ya establecidas como mínimo, ¿cierto? Que están en el requerimiento. Entonces, lo primero que revisamos en la etapa de selección es eso, que cumplan con las características, con el requerimiento, con lo que se ha establecido como mínimo en las bases, ¿cierto? Aspecto fundamental. Luego de ello empezamos a evaluar. Por eso es que hablamos de una admisión. En la etapa de admisión nos aseguramos de que aquellos postores que cumplan, pues sean admitidos. Y recién, posterior a ello, empezamos a evaluar o calificar. Una de las formas de evaluar es el tema del precio, ¿no? Obviamente, vamos a seleccionar la mejor opción en cuanto a precio, ¿no? Porque a eso apunta esta etapa de selección. Seleccionar la mejor opción en términos de calidad, cumplimiento de características, también en términos de costos.
Ese es el objetivo de la etapa de selección. Ese es el objetivo de la etapa de selección. Y es cierto, en esta pequeña dinámica que estamos haciendo, uno podría decidir efectivamente seleccionar la opción 1, como lo hizo Solange, o la opción eh, Williams, la opción 2 de Williams, pero tiene que haber un razonamiento detrás, ¿ya? Porque si nosotros nos fijamos ambos cumplen con lo mínimo que hemos requerido, ¿cierto? Por ejemplo, la primera opción de 500 soles tiene la misma característica de lo que hemos solicitado, ¿no? Pero ojo, tiene más costo, ¿no? Más costo. Obviamente eso va a implicar de que de alguna manera se incline para la otra opción. En cambio, la opción 2, si bien cumple con lo mínimo, es más, tiene una característica un componente cuya característica incluso supera lo que hemos requerido como mínimo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, en eso consiste la etapa de selección. En eso consiste. El objetivo es elegir la mejor opción, ¿no? Para la entidad, tomando en cuenta cumplimiento de características y costos. Para ello, la norma de contrataciones ha establecido ciertos mecanismos que nos permiten realizar esa selección. Y la ley de contrataciones lo denomina los métodos de contratación. Estos métodos de contratación se agrupan en dos, o sea, tenemos dos grupos de métodos de contratación. Un primer grupo, que son los procedimientos de selección, y uno segundo, que es el método especial de contratación que tiene la norma de contrataciones, o sea, que tenemos en el Estado peruano, que es la contratación a través del catálogo electrónico de acuerdo marco. ¿Por qué se hace esta diferencia? Porque en el primer grupo, en la mayoría, ¿no?, se realiza un procedimiento de naturaleza competitiva y se inicia con una convocatoria y desarrollo de una serie de etapas. A diferencia de este primer grupo, en el segundo, que es el método especial de contratación a través del catálogo electrónico de acuerdo marco, según lo establece el artículo 114 del reglamento, en este método especial de contratación, la entidad contrata de manera directa los bienes, servicios que están dentro del acuerdo marco sin realizar un procedimiento de selección, ¿ya? Y tiene toda una lógica el acuerdo marco, ¿no? Tiene toda una lógica el acuerdo marco. Y de hecho, la siguiente sesión, en la sesión que viene, vamos a profundizar en este tema del acuerdo marco, aspectos que sí deben tomar en cuenta. Maestro Entonces, Frey, disculpe. sí, le escucho, por favor. Técnicamente, también se puede decir a estos métodos de contratación, tipos de contratación, tipos, Sí, o a ver, necesariamente que ser método de contratación. bueno, Porque vemos aquí, en primer orden, licitación pública, concurso público y todo el resto. A mi modo, no, de mi punto de vista, de ese tipo de contrataciones. No, no sé, quisiera que sí, nos saque la duda. Gracias. sí, Respuesta. definitivamente, un tanto para también aclarar su punto de vista de su compañero. Actualmente la norma precisa o detalla o establece estos mecanismos como métodos de contratación, pero justamente se clasifica en dos grupos, ¿no? Procedimientos de selección y métodos de contratación. Y dentro de los procedimientos de selección se encuentran los tipos de procedimientos de selección. Y ya vamos a analizar eso, justamente, pero en el ámbito macro, la norma lo llama métodos de contratación. Primer grupo, procedimientos de selección, y ahí vamos a ver los tipos. Y segundo, no hay más, solamente hay uno, es el método especial de contratación a través del catálogo electrónico de acuerdo. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a profundizar en este primer grupo, ¿no? En los procedimientos de selección. Vamos a ver cuántos tipos de procedimientos de selección hay, ¿ya? Y una mirada general ya ustedes han podido ver, ¿no?
Los tipos de procedimientos de selección son estas: licitación pública, que se aplica para bienes y obras; concurso público para el caso de servicios; adjudicación simplificada; subastas electrónicas; selección de consultores individuales y comparación de precios. ¿Ya? De todo este grupo, desde la licitación pública hasta la comparación de precios, son tipos de procedimientos de selección de naturaleza competitiva. ¿A qué me refiero? Lo que buscan es la competencia efectiva que debe existir en esta segunda fase del proceso de contratación pública. ¿Ya? A diferencia, a diferencia de una licitación, concurso, adjudicación simplificada y todo lo que hemos mencionado, las contrataciones directas, que también forman parte de este grupo, son procedimientos de selección de naturaleza no competitiva, ¿no? Que se utilizan para, para poder contratar bienes, servicios y obras siempre que se cumplan los supuestos de contratación directa establecidas en la ley y en el reglamento. En la ley, estos supuestos de contratación directa están previstas en el artículo 27 de la ley. ¿Ya? Es decir, la normativa de contrataciones del Estado ha identificado ciertos supuestos debido a un tema de costos, costo de oportunidad o situaciones de emergencia, en la que habilita o le da la opción al Estado, a las entidades del Estado, de contratar de manera directa, sin realizar un procedimiento de selección de naturaleza competitiva. Pero ojo, para poder aplicar estos supuestos de contratación directa, pues tiene que cumplirse los supuestos establecidos en el artículo 27 de la ley. Por ejemplo, proveedor único; por ejemplo, servicio de arrendamiento; por ejemplo, situación de emergencia. Ya lo vamos a analizar más de acá a 2 diapositivas. Les voy a dar algunos ejemplos para poder entender esto. Entonces, en esta primera mirada, lo que quiero que quede claro es eso. De todo el grupo de tipos de procedimientos de selección, ¿no? Desde la licitación pública hasta la comparación de precios, estos mecanismos tienen naturaleza competitiva. ¿Qué quiere decir? Lo que buscan es la competencia efectiva que debe existir en un procedimiento de selección. A diferencia de todos los demás, en contrataciones directas no. En contrataciones directas son procedimientos de selección de naturaleza no competitiva. ¿Ya? Entonces, con esa primera mirada vamos a definir qué es un procedimiento de selección. Esto es una definición un poco más técnica, ¿no? Nos señala lo siguiente, ¿no? Un procedimiento de selección es un procedimiento de naturaleza administrativa que comprende un conjunto de actos de gestión administrativa que se desarrolla con la finalidad de ¿qué? Seleccionar al proveedor con el cual, previo cumplimiento de ciertos requisitos, la entidad va a formalizar un contrato. ¿Para qué? Para poder abastecerse de bienes, para poder ejecutar un servicio, una consultoría o inclusive ejecutar una obra. ¿Ya? Y el objetivo, fíjense, tal como hemos hecho la dinámica, el objetivo de un procedimiento de selección es eso: seleccionar al proveedor con quien finalmente la entidad va a contratar. Y para seleccionar, tal como hemos elegido los celulares, tenemos que tomar en cuenta que esa selección tiene que estar fundamentada considerando la mejor opción en términos de cumplimiento de características y además en términos de costos. ¿Ya? Sigamos entonces. Ahora, ¿cómo determino el tipo de procedimiento que voy a aplicar? Bueno, esto en realidad nosotros la tenemos clara, muy clara, aquellos que laboramos en el órgano encargado de las contrataciones. Pero la norma ha establecido una regla para decidir si yo me voy por una licitación pública, si yo me voy por una adjudicación simplificada. Y esa regla está establecida, si mal no recuerdo, en el artículo 53 del reglamento. Si ustedes revisan el artículo 53 del reglamento, establece, a ver, déjenme revisar,
los tipos de procedimientos de selección y ahí te define cómo es que se debe determinar qué procedimiento voy a aplicar, ¿no? La regla es la siguiente. Para definir qué tipo de procedimiento voy a utilizar, debo considerar principalmente dos elementos y en algunos hasta un tercer elemento. ¿A qué me refiero? Primero tengo que ver cuál es el objeto, si se trata de un bien, si se trata de un servicio o si se trata de una obra, ¿ya? Y acá la importancia de poder definir adecuadamente el objeto de la contratación. Si hablamos de un bien, estamos hablando de un objeto, ¿no? Por ejemplo, un resaltador. Es un bien, ¿no? Tangible. ¿Ya? En cambio, cuando hablamos de un servicio, nos estamos refiriendo a aquellas actividades de hacer, ¿no? Es una actividad de hacer. Y cuando hablamos de obra, ya vamos a ver una opinión bien interesante que define claramente en qué casos estamos en obra. Entonces, el primer elemento para yo determinar un procedimiento de selección o el procedimiento que voy a aplicar es tener claro cuál es su objeto, si es un bien, si es un servicio o si es una obra. El segundo elemento que voy a tomar en cuenta es la cuantía que involucra esa prestación. O sea, cuánto va a costar esa prestación. Y ahí nos vamos pues o bien al valor estimado o al valor referencial que se ha determinado en la etapa de actuaciones preparatorias. ¿Ya? Dependiendo del monto que involucra, o sea, del valor estimado o referencial, pues voy a decidir el tipo de procedimiento de selección que voy a utilizar. En algunos procedimientos de selección, además de estos dos elementos, tengo que verificar uno tercero, las condiciones para poder utilizar ese procedimiento de selección. Pongo un ejemplo, selección de consultores individuales. La selección de consultores individuales es un procedimiento de selección que no solamente, o para yo utilizarlo, no solamente tengo que revisar el objeto y la cuantía, sino además tengo que verificar ciertas condiciones que la norma han establecido para poder utilizar ese mecanismo, ese procedimiento de selección, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y ya les voy a explicar, cuando llegamos a este punto, cuáles son esas condiciones. Entonces, en una primera mirada tenemos que tener claro estos tres elementos. Ahora, respecto del primer elemento, que son los objetos, que es el objeto de la contratación, les diré que por experiencia muchas veces una prestación no solamente involucra la entrega de un bien, muchas veces involucra también actividad de hacer. Entonces, en esos casos, ¿cómo se define el objeto de la contratación? Y también la norma se ha puesto en ese escenario y establece un procedimiento, establece una regla para determinar cuál es el objeto de una contratación cuando éste involucra uno o más objetos, ¿no? Les pongo un ejemplo. Muchas veces el área usuaria te solicita pues la adquisición de un bien, pero no solamente requiere adquisición, sino también que ese bien sea instalado, ¿ya? O sea, no solamente la entrega del bien, sino la instalación más. Entonces, la parte que es el bien, obviamente el objeto, como claramente lo hemos analizado, es un bien, es un objeto. Pero la parte de instalación no es un bien, es una actividad de hacer. Entonces puede darse de que una prestación involucra ambos. ¿Cómo yo defino ahí el objeto? La regla general, nuevamente cito el artículo del reglamento, creo que es el 53 también, señala, ¿no? El objeto se determina en primera instancia tomando en cuenta la mayor incidencia porcentual en cuanto al valor estimado o valor referencial. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si en una prestación tengo bien y también servicio, tengo que verificar cuál de los dos tiene mayor incidencia en el valor referencial, incidencia porcentual. Es decir, si cuesta más el objeto, que en este caso es el bien, entonces estamos en un objeto de bienes. Si cuesta más el servicio, estaremos en un servicio. Esa es la regla general, ¿ya? Esa es la regla general. Ahora, obviamente, esto no tiene que desnaturalizar la contratación.
¿ya? No tiene que desnaturalizar la contratación. Ahora, Esto, en Freddy, el... Sí, disculpe, sí, escucho. Sí, dime, sí, pregúntame. sí, aparte de la adquisición del bien, también la instalación, ¿sí? Sí. Aparte de ello, también siempre se adquiere equipos de última generación que requiere Ujú. capacitación. Por ejemplo, es lo que ha Sí. pasado en Pasco. Por ejemplo, en el Hospital Carrión han comprado equipos, ¿no?, de última generación. Y sin embargo, Ujú. por la carencia de la capacitación, algunos equipos no han sido utilizados. Entonces, también debe Exacto. incluirse la capacitación, ¿no, doctor? Gracias. Sí, por supuesto. Muchas gracias por tu aporte. La sesión pasada, cuando analizamos el tema del requerimiento, yo les comentaba un aspecto sumamente importante a tomar en cuenta, que se llaman prestaciones accesorias. Y eso lo señala expresamente el reglamento, les diré, creo que lo hemos analizado. El artículo 29 del reglamento, no recuerdo el numeral, pero el artículo 29, en uno de sus numerales, creo que es el 9 o el 10, precisa lo siguiente, ¿no? Que el área usuaria, porque eso es una responsabilidad del área usuaria, porque forma parte del requerimiento, dice, ¿no? El área usuaria es responsable y debe verificar si en esa contratación hay necesidad de incluir prestaciones accesorias. Y creo que también les expliqué con un ejemplo. Recuerdan, les hablé de unos deflectómetros, inclinómetros, en la que mi área usuaria, por ejemplo, en esa contratación, íbamos a adquirir equipos de ingeniería, ¿no? Entonces al área usuario uno le pregunta, oye, pero el personal que tienes maneja estos equipos, o sea, pueden manipular, o sea, tienen el conocimiento suficiente para poder utilizarlo. El área usuaria dijo que no. Entonces, eso, esa verificación de tu personal de que no tiene conocimiento motiva para que tú puedas incluirlo en el requerimiento la capacitación. Y esa capacitación es una prestación accesoria, porque permite viabilizar la ejecución de la prestación principal, porque si no va a suceder lo que está comentando su compañero, ¿no? Hemos adquirido equipos para el hospital, pero nadie sabe utilizarlos. Entonces, no se ha hecho un análisis correcto de la necesidad y del requerimiento, porque lo que se hubiese incluido en esa contratación, aparte de la instalación, también esta prestación accesoria, ¿no? Que es la capacitación del personal que va a utilizar esos equipos. Porque si no, vamos a estar en la complicación de quién lo va a utilizar y con el riesgo de que alguien quiera utilizarlo y lo malogre. Y eso obviamente, probablemente ni siquiera está cubierto por una garantía, ¿no? Entonces, por eso la importancia, nuevamente, del requerimiento, que cuando ustedes plantean o el área usuaria plantea su requerimiento, tiene que hacer un análisis integral de cómo finalmente se va a satisfacer plenamente esa necesidad. Concuerdo con su compañero, ¿no? Se tiene que hacer eso. Esta opinión que les voy a comentar, la opinión 04 del 2018, analiza un tanto el objeto de obras, ¿ya? En realidad, debería de estar claro el tema de la ejecución o del objeto de obras, ¿no? No obstante, siempre ha habido una especie de confusión. Por veces ha habido casos en entidades donde confunden, ¿no? Lo que es un servicio con la ejecución de una obra, o viceversa, ¿no? Para evitar ello, creo que a razón de la consulta que hizo una entidad, salió esta opinión del 2018, donde nos señala de que para poder definir si estamos frente a una obra o estamos frente a un servicio, la norma señala o esta opinión precisa que deben cumplirse 3 elementos de manera concurrente para decir que estamos en una obra, ¿ya? Primer elemento nos dice, ¿no? Si las actividades que se van a ejecutar se ejecutan sobre un inmueble, ¿no? Por ejemplo, la construcción de un centro educativo, ¿dónde se va a ejecutar? En un terreno, eso es un inmueble. Primer elemento. Segundo elemento, dice, ¿no? Si lo que debe desarrollarse es alguna de las actividades establecidas en la definición de obra que establece el reglamento. Si ustedes revisan el reglamento,
el reglamento define, establece la definición de obras. No sé si acá lo traje, no lo traje. Entonces, el reglamento te dice qué actividades son consideradas obras, ¿no? Esta semana estuve viendo unas consultas y observaciones en tema de obras y muchas veces este concepto de obra se toma en cuenta, pues, ¿no? Por ejemplo, la creación de un centro educativo no está definido como obra. O sea, el término creación no está establecido en la definición de obras. Entonces, el anexo de definiciones de reglamento precisa, ¿no? Obra, entre otras cosas, dice la construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de qué cosas, de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras. Es decir, la norma te da expresamente qué actividades son consideradas como. Entonces, aparte de verificar el primero, vamos a tener que verificar este segundo, si lo que vamos a gestionar está dentro de esas actividades que define el reglamento como obra. ¿Ya? Tercer elemento, que si para poder ejecutar esta prestación o esta contratación se requiere primero dirección técnica, expediente técnico y dentro del expediente técnico materiales, mano de obra y equipo, ¿no? De hecho, si hablamos de una obra siempre requiere de una dirección técnica, ¿no? Es más, la ley de presupuesto de cada año exige que a partir de cierto monto, esa supervisión no lo realice con personal de la entidad, sino lo realice un consultor, ¿no? Un supervisor de obra, ¿no? Creo que a la fecha, este año creo, si mal no recuerdo, el monto tope es 4.300.000, ¿no? Si por ejemplo se va a gestionar la ejecución de una obra cuyo valor referencial es de 10 millones de soles, pues ahí hay una obligación de que la supervisión lo realice un consultor de obra, ¿no? Como supervisor, ¿no? Para que supervise la obra. ¿Ya? Entonces, si es menor a 4.300.000 soles, la norma le da la opción de que ésta pueda ser supervisada por un personal de la propia entidad, que de acuerdo a la norma lo denominamos inspector de obra, ¿no? El inspector de obra es un funcionario servidor de la entidad, pues que realiza esa actividad de supervisar a la obra. Entonces, cuando hablamos de obra, siempre tiene que haber una supervisión. Aparte de ello, tiene que contar con un expediente técnico de obra. Y de hecho, este expediente técnico de obra contiene estos tres elementos, ¿no? Mano de obra, materiales y equipos. Entonces, fíjense, para yo definir si estoy en una obra, tengo que revisar estos tres elementos, ¿no? Tal cual. Y esos tres tienen que concurrir, ¿ya? Entonces, no todo, o sea, no toda prestación, no toda ejecución pasa por obra. Entonces, tenemos que revisar y analizar con esta opinión. Entonces, ya cuando tenemos definido el objeto, tal como lo hemos analizado, ahí ya puedo definir el tipo de procedimiento de selección. Y acá sí les voy a explicar un poco más en detalle algunos temas para poderlo entender. Esta tabla, estos topes, lo establece o lo define, el Estado lo define en la ley de presupuestos de cada año. No obstante, la dirección del CACE, del OCE, lo que hace en función a esa información que se proporciona en la ley de presupuestos, pues lo hace más amigable la información y saca este cuadro de topes, ¿no? El cuadro de topes donde uno ya tiene claro cuándo voy a aplicar licitación, cuándo concurso público. Y nuevamente, la regla general es tomar en cuenta el objeto y la cuantía. Y en algunos tipos de procedimientos de selección, las condiciones para el uso de ese procedimiento de selección. Por ejemplo, en caso de licitación pública, concurso público, que son los procedimientos quizás más grandes que tiene la norma y más complejos, ¿no? Se aplican de la siguiente manera, ¿no? La licitación pública se aplica para bienes y obras, cuyas cuantías pues están en ese monto, ¿no?
en caso de bienes, por montos iguales o mayores a 480.000 soles. Es decir, en el expediente de contratación, que ya lo hemos analizado, cuando ya tengo pues determinado el valor estimado y ya sé qué cosa va a ser, bienes o servicios, ya definí el objeto, ¿no? Tengo que tomar en cuenta esos dos elementos para ver qué tipo de procedimiento de selección voy a aplicar, ¿no? Si mi valor estimado es 600.000 y voy a adquirir muebles, pues tendré que utilizar una licitación pública. Si mi valor estimado es, por ejemplo, para la ejecución de una obra cuyo monto, cuyo presupuesto de obra es de 5 millones, aplicaré la licitación pública. Concurso público se aplica para los servicios, siempre que el monto sea igual o mayor a 480.000 soles. Ojo que la norma, cuando habla de servicios, se refiere en su definición amplia. Es decir, dentro de servicios, todavía la norma clasifica estos servicios, ¿no? Una cosa es servicios en general, otra es servicios de consultoría en general y finalmente consultoría de obras. O sea, dentro de servicios tenemos esa clasificación. Y cada uno de estos tenemos que tenerlo claro también para definir finalmente qué tipo de procedimiento de selección puedo aplicar. Por ejemplo, servicios en general es aquel servicio que no requiere de un conocimiento especializado para poder ejecutarlo. Por ejemplo, servicio de limpieza, ¿no? Eso no requiere de mucha especialización para poder ejecutar. Las consultorías en general, a diferencia del servicio en general, estas sí, de acuerdo a lo que señala el reglamento, son prestaciones altamente calificadas, así lo define la norma, donde se requiere un conocimiento un poco más especializado para poder ejecutar. A ese tipo de prestaciones se le llama consultoría en general. Consultoría de obra, la norma ya lo ha definido. Dentro dentro de consultoría de obra solamente se considera tres actividades: la supervisión de obra, ¿no?, la elaboración del expediente técnico de obra y la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra. Esas tres actividades son consideradas como consultorías de obra. Otras no se pueden considerar, ¿ya? Para que quede claro. La adjudicación simplificada se utiliza para los tres objetos: bienes, servicios y obras. También dentro de los topes establecidos. Por eso, aparte de verificar el objeto, tenemos que revisar la cuantía, ¿no? Cuánto involucra. Adjudicación simplificada, en caso de bienes y servicios, para aquellos montos menores a 480.000 soles. En caso de obras, menores a 2.800.000 soles. Y mayores a las 8 unidades impositivas tributarias, es decir, mayores a 39.600. Las que están en ese rango, pues tendré que gestionarlo a través de una adjudicación simplificada, ¿ya? El siguiente tipo de procedimiento de selección es la subasta inversa electrónica. La subasta inversa electrónica, ¿ya? En este tipo de procedimiento de selección, aparte de verificar la cuantía y el objeto, tengo que ver las condiciones para poder utilizar este procedimiento de selección, ¿ya? Es decir, también voy a verificar el tercer elemento. La subasta inversa aplica solamente para bienes y servicios en general. A través de una subasta yo no puedo contratar consultoría de obra ni consultoría en general, menos obra. Solamente bienes y servicios en general, ¿no? Fíjense acá que acá estamos tomando en cuenta el objeto. Además de ello, siempre que el monto sea superior a las 8 unidades impositivas tributarias, 39.600, mayores ese monto. Y no hay un tope superior. Y acá entra el tercer elemento, ¿no? Las condiciones para poder utilizar una subasta inversa electrónica es que ese bien o ese servicio en general tiene que estar dentro del listado de bienes y servicios comunes que administra la Central de Compras Perú Compras, ¿ya? Por eso es que cuando vimos requerimiento he resaltado bastante esta parte.
el área usuaria, en coordinación con con el órgano encargado de las contrataciones, tienen que verificar si esa necesidad cuenta con ficha técnica de subasta inversa. Y para ello tienen que revisar ese listado de bienes y servicios comunes. Si es que está en ese listado, pues tienen que utilizar esa ficha técnica, la actualizada, la vigente. Entonces, la subasta inversa electrónica se aplica, se utiliza este tipo de procedimiento de selección para contratar bienes o servicios en general que están incluidos en ese listado de bienes y servicios comunes. Ejemplo, combustible. Ejemplo, materiales de construcción, como por ejemplo cemento Portland, adoquines, fierros corrugados, que están dentro de ese listado de bienes y servicios comunes y cuentan con una ficha técnica aprobada, ¿no? Ahí, definitivamente, vamos a utilizar la subasta inversa electrónica. Y más adelante les voy a explicar cuáles son las etapas, cuál es el beneficio de utilizar la subasta inversa electrónica. En selección de consultores individuales, de igual manera, no solamente voy a ver la cuantía y el objeto, porque este mecanismo de... este mecanismo, este tipo de procedimiento de selección, la selección de consultores individuales, solamente se puede utilizar para contratar consultorías en general, ¿no? O sea, fíjense que este procedimiento de selección solamente se puede utilizar para consultoría en general, no obras, no bienes, no servicios en general, ni consultoría de obras, solamente consultorías en general. Siempre que su monto oscile en este rango, menor a 60.000 soles, menor o igual a 60.000 soles y mayor a las 8 unidades impositivas tributarias. ¿Ya? Aparte de esos dos elementos, la norma exige que verifiquemos, las condiciones para utilizar este mecanismo, este tipo de procedimiento de selección. Y tiene una condición, que la prestación que vamos a ejecutar no requiera de la intervención de un grupo de profesionales, sino basta la calificación y la experiencia de una persona natural. Por eso se llama, ¿no? Selección de consultores individuales. Vamos a contratar una persona natural. Entonces, para eso, obviamente, la entidad tiene que verificar si para poder ejecutar esa consultoría basta con la calificación y la experiencia de una persona natural. Si fuera así el caso, y además se cumple el objeto y la cuantía, utilizamos la selección de consultores individuales. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí vamos bien. Si tienen alguna duda, por favor, me preguntan, ¿eh? No se queden callados. Comparación de precios, de igual manera. En caso de comparación de precios, este mecanismo o este tipo de procedimiento de selección solamente se puede utilizar para el caso de contratación de bienes y servicios en general. ¿Ya? Y acá también la norma ha establecido un tope. Máximo 15 UITs que, sacando los cálculos, es pues 74.250. Ese es el tope máximo. Y obviamente mayor a 8 UITs. Entonces ahí estamos viendo el objeto y la cuantía. Pero además de ello, para utilizar comparación de precios, la norma exige que debemos verificar que se traten de bienes o servicios en general de vitrina. ¿A qué me refiero? Deben cumplir 3 condiciones: que existan en el mercado, que no sean a medida y que estén de disponibilidad inmediata. 3 condiciones que se tiene que sustentar en un informe. ¿Ya? Esto también lo vamos a profundizar cuando analizamos ya el propio procedimiento de selección. ¿Ya? Y bueno, contratación directa, que lo vamos a ver en este momento, y concurso de proyectos arquitectónicos, que básicamente es igual que un concurso público para consultorías de obra, ¿no? La contratación directa, sí, acá voy a tomarme el tiempo de poderles explicar al menos algunos ejemplos para que me puedan entender. Ojo que la contratación directa no es igual que las contrataciones menores iguales a 8 UITs. Eso sí la tenemos que tener clara, ¿ya? Entonces, bueno, me están diciendo por el chat que hay que hacer el break.
a las 8 en punto, ¿no? Entonces, al regresar del break, les voy a explicar en qué consisten las contrataciones directas. Pero de entrada nomás les comento de que las contrataciones directas no son lo mismo que las contrataciones menores iguales a 8 y 3. Ya más o menos les voy a explicar por qué. Entonces nos tomamos 20 minutos de break, por favor, de 8 a 8:22, y a esa hora estamos retornando. ¿Ya? Tómense un cafecito y para poder continuar.